Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este video exploraremos cuáles son los requisitos para que una frase funcione como oración completa en español. Exploremos la siguiente oración estímulo. Se acercan los Juegos Olímpicos Río 2016 y es grato recordar a las figuras que marcaron la historia del deporte puertorriqueño, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria de nuestro país. Al leer estas dos frases o este pequeño párrafo, este breve párrafo, nos preguntamos si realmente funciona la información que nos indican. Al parecer, la intuición nos dice que una de las dos falla. Esta es la segunda oración, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país. Fíjense que si aislamos esta frase del párrafo, no tiene ningún sentido. Si no existiera la primera oración y esta oración estuviera aislada, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país, no comunica ningún mensaje, no tiene un sentido máximo. Por lo tanto, no es una oración. Ahora, no podemos dejarnos llevar por la intuición, porque esta prueba que acabo de hacer no es 100% efectiva, no va a funcionar siempre, no es categórica. Por lo tanto, en esta presentación estudiaremos algunas técnicas para identificar cuando hemos cometido este fallo, el hecho de forzar una frase a ser oración completa sin que realmente lo sea. El primer paso es explorar cuál es el problema. Ya ese paso lo cumplimos. Nos falta contestar qué lo causa. Luego de contestar qué lo causa con una pizca de teoría, resolveremos cómo identificarlo y cómo corregirlo. ¿Qué causa que la oración no sea completa o que esa frase no sea una oración y la estemos forzando a ser oración colocándole una letra mayúscula y un punto, cuando en realidad no lo es? Por último, practicaremos un poquito y les daré información sobre dónde conseguir más práctica y más explicaciones formales. Las fuentes de esta presentación son el español y la lingüística aplicada y la nueva gramática básica de la lengua española. Estas son las portadas de estos libros por si les interesa buscarlos e invertir un poquito en gramática. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la oración? Los materiales teóricos nos indican que hay ciertos mitos acerca del sujeto y el predicado. Estos mitos, por alguna razón que yo desconozco, les confieso, se han propagado en la enseñanza de la escuela elemental y superior y nos confunden al momento de redactar. El primer mito es que una frase no es oración porque no tiene sujeto. Es decir, usar la presencia o ausencia de sujeto como criterio para juzgar si una frase es oración o no es oración. Este es un mito, nos lo demuestra la siguiente frase. Estas imágenes representan la imaginación, el placer y la tortura. El ejemplo número 13 tiene sujeto, estas imágenes, pero no es una oración. Por lo tanto, el hecho de que no tenga sujeto no es suficiente para juzgar que una frase sea una oración o no sea una oración. Podemos tener frases con sujeto que no son oraciones, así que el sujeto no es tan poderoso como creemos. Hay algo que es más poderoso o más importante, tiene más jerarquía que el sujeto. El segundo mito es que si ya tiene un verbo, es oración. Pues tampoco. Podríamos pensar que el verbo es más poderoso que el sujeto, es cierto, lo es, pero no basta con que haya un verbo. Miremos el ejemplo 14. Representando la imaginación, el placer y la tortura. ¿Es una oración? No. El verbo no tiene tiempo gramatical, no está conjugado. Representando, como veremos enseguida, es un gerundio
Así que para poder expresar una acción o un estado, necesita un verbo auxiliar que tenga una marca de pasado, presente o futuro. Ya somos conscientes de los mitos acerca de este tema y cómo pueden nublar nuestro entendimiento. Ahora procederemos a conocer los requisitos mínimos para que una frase sea oración. Estos requisitos tienen una estructura jerárquica excluyente. ¿Qué significa jerárquica excluyente? Que si el primer requisito se cumple, debemos pasar al segundo para verificar que el segundo se cumpla. Y si el segundo se cumple, debemos pasar al tercero. Ahora bien, si el primero no se cumple, para de contar, no es oración. Si el primero se cumple, pasamos al segundo. El segundo no se cumple, para de contar, no es oración. Bien, pronto lo veremos con práctica y lo tendrán un poco más claro de manera concreta. El primer requisito es que esa frase tenga un verbo. Pero no basta con que haya un verbo, ese verbo tiene que tener tiempo gramatical. Y en este aspecto debemos concentrarnos bastante, porque hay unos verbos en español o unas formas verbales que no tienen tiempo. Estas son el infinitivo, el gerundio y el participio. Y antes de que se asusten con estas palabras, no se asusten, no se preocupen. El infinitivo no es otra cosa que los verbos que terminan en ar, er, ir. Gerundio son los que terminan en ando, endo. Y participio los que terminan en ado, ido. Los verbos que tienen estas terminaciones realmente no tienen tiempo gramatical, no expresan cambio en el estado de cosas del mundo. Para poder hacerlo, para poder expresar tiempo, necesitan de un auxiliar que sí tenga tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros informamos que iremos a un sitio, no decimos ir a un sitio, decimos voy a ir a un sitio. Voy está en presente y la frase voy a ir significa un futuro. Cuando decimos lloviendo, no decimos lloviendo y ya. Decimos está lloviendo, estuvo lloviendo o estará lloviendo. El tiempo se marca realmente en estar, estará, estuvo, está, y no en lloviendo. Lo mismo con hado, ido. Estoy dormido, estoy aburrido. El estoy marca que el presente, estoy aburrido. Pero si digo estuve aburrido, estaba aburrido, en el estar, estaba, estuve, se marca un pasado. De manera que estas formas, si aparecen solitas, si aparecen aisladas, no tienen tiempo gramatical. Hay que añadirles un verbo que tenga tiempo, que es usualmente el auxiliar, pero que también puede ser otros tipos de verbo que acompañen a esta forma sin tiempo. El tercer requisito es que el alcance de este verbo con tiempo gramatical no esté obstruido o bloqueado por la partícula que se conoce como se o cláusula en teoría lingüística. Las cláusulas son palabras como que, cómo, cuándo, sí y partículas equivalentes que conectan o vinculan partes de la oración. Estas partículas son tan poderosas que bloquean el alcance de un verbo. Quizás ahora no lo tengan claro, pero ya mismito lo vamos a ver cómo opera este requisito. El cuarto requisito es que el verbo no esté en un inciso, y para saber qué son incisos hay otro video, así que los exhorto a buscarlo, o que ese verbo no esté en información antepuesta al principio de la oración, no esté en una información que esté antes del sujeto encapsulada o marcada como un antecedente. Por último, para que sea oración, ese verbo tiene que tener sus requisitos semánticos completados. Sus requisitos semánticos tienen que tener una representación morfosintáctica. Ay, profesor, ¿qué es esto? Esto es muy complicado, yo no soy lingüista, no entiendo. No se preocupen, vamos a explicarlo claramente. El requisito 5 se refiere a que los protagonistas de la predicación estén ahí. Veámoslo con ejemplos. Hay verbos como comprar que necesitan dos protagonistas, alguien que compre y lo comprado. Si falta lo comprado, automáticamente nos lo vamos a preguntar. Gastón compró. ¿Qué compró? Café. Gastón compró café. Pues ahí comprar tiene sus dos protagonistas.
quien compra y lo comprado. Otros verbos son como nacer, que solamente necesitan un protagonista. Nació la bebé mula. Pues la bebé mula nació, ya tiene todo lo que necesita y se forma una oración. Brillar también necesita una sola cosa. La computadora brilla. Tú brillas como estudiante. Pues solamente con tú y con la computadora ya se forma una oración. Tú brillas, la computadora brilla. Tenemos también verbos como regalar y donar, que necesitan tres protagonistas. Alguien que regale, lo regalado y qué se regala. Y a quién se regala, perdón. O donar, quién dona, lo que se dona y a quién se le dona. En el caso de regalar podemos decir, Gastón regaló una computadora a la institución o Gastón donó una computadora a la institución. ¿Quién dona? Gastón, computadora, lo donado a la institución a quien se le dona. Este es el último requisito. Después que verificamos que la oración tenga verbos, que tenga tiempo, que no esté bloqueado ese verbo, que no esté en un inciso, entonces verificamos si se cumplen sus protagonistas. ¿Cuáles son las personas o las cosas que se ven afectadas por el verbo, por la predicación? Fíjense que el español incluso tiene verbos que no necesitan ningún protagonista, como amanecer. ¿Por qué amanecer se convierte en oración solamente cuando se conjuga? Amaneció. Amaneció es un verbo, es una sola palabra y ya es una oración. ¿Por qué? Porque cumple con los primeros dos requisitos. Hay un verbo y tiene tiempo gramatical. Ya con esos dos requisitos, amaneció o amanecerá se convierte en una oración. De hecho, ese tipo de verbos es el que prueba teóricamente que estos requisitos son funcionales. Procedamos a verificar cómo operan estos requisitos en el ejemplo que ya exploramos, para poder explicar por qué llegamos a la conclusión de que esa frase que empezaba así como no es una oración. Se acercan los Juegos Olímpicos Río 2016 y es grato recordar a las figuras que marcaron la historia del deporte puertorriqueño, así como destacar los eventos que han dejado su huella para siempre en la memoria deportiva de nuestro país. Hace un rato concluimos que la segunda frase no es una oración. Ahora podemos poner a prueba esta frase en relación con los requisitos mínimos. El primer requisito es que tenga verbo. ¿Tiene verbo? Sí, destacar. Destacar es un verbo. Así que el primer requisito se cumplió. Sin embargo, destacar termina en ¿qué? Ar. Así que es un infinitivo. Y cuando vamos adelante, no hay ningún otro verbo que sea auxiliar que le dé tiempo a ese infinitivo. Por lo tanto, no tiene tiempo gramatical y automáticamente se invalida como oración. Deja de ser una oración. Veamos las siguientes oraciones para practicar este concepto. Un invento innovador que ha cambiado la vida de los estudiantes. Esta fue una frase que extraje, la aislé, la separé de unos párrafos que asigno en el curso de redacción básica para medios de comunicación. Pues este invento innovador que ha cambiado la vida de los estudiantes, ¿es una oración o no es una oración? Primer requisito, ¿tiene verbo? Sí, tiene verbo, a. Segundo requisito, ¿ese verbo tiene tiempo? Sí, a tiene el tiempo de presente. Ha cambiado junto como frase, implica un pasado, representa un pasado, pero el verbo a de haber está en la forma gramatical de presente, por lo tanto tiene tiempo gramatical. Sin embargo, no es una oración. ¿Por qué? Porque cuando verificamos el tercer requisito, que ese verbo no esté bloqueado por una partícula como que, miramos hacia la izquierda para ver si hay una partícula como que, si, cómo, cuándo, y efectivamente la encontramos. Hay un que está obstruyendo el alcance del verbo. Es decir, el verbo no tiene alcance libre,
está esclavizado por una cláusula, por el que. Ese esclavizado es una metáfora, no me citan literal. Así que no es una oración. ¿Cómo podemos convertirlo en oración? Pues tenemos que eliminar el que y darle un sujeto que tenga un poquito más de sentido. En este caso, sustituir el un, lo sustituimos por este. Este innovador invento ha cambiado la vida de los estudiantes. Ahora sí tenemos una oración en la que hay un verbo con tiempo y ese verbo con tiempo tiene un alcance libre. No está bloqueado u obstruido por una cláusula, por una C, por un qué, por un cómo, por un cuándo, por un sí. Felicidad porque conseguimos una oración. Acompañado por un manual detallado para obtener el aprovechamiento de todas sus funciones. Esta es otra oración que aislé a propósito de un trabajo de redacción que asigno en este curso, en el curso de redacción básica para medios de comunicación. ¿Es oración o no es oración? ¿Qué tenemos que verificar primero? Que tenga verbo. Vamos a ver si tiene verbo. Pues parece que acompañado es un verbo, pero ¿qué problema tiene? Termina en ado y no tiene un verbo auxiliar. Así que es un participio, no puede funcionar como verbo. Si como quiera queremos continuar y no nos rendimos, nos encontramos con obtener. Pero obtener está en infinitivo, está en ar, er, ir. Y tampoco hay un verbo auxiliar u otro verbo que le dé tiempo gramatical. Por lo tanto, podemos concluir que no es una oración. El verbo no tiene tiempo gramatical. Fíjense en el uso de los dos puntos para anticipar una explicación o una ampliación o una verificación. En otro video explico ese uso de los dos puntos. ¿Cómo la podríamos convertir en oración? Pues si es un participio sin tiempo, hay que darle un auxiliar o un verbo que le dé tiempo gramatical, que se lo provea, que lo ayude, que lo auxilie. En este caso utilizamos viene. Viene acompañado por un manual detallado para obtener el aprovechamiento de todas sus funciones. En el contexto de un párrafo, esa oración funciona aunque el sujeto esté omitido, porque si sabemos el referente, en este caso era un invento, los estudiantes se inventan un producto y lo describen para tratar de promocionarlo. En este caso, ese producto se infiere que está mencionado en la oración anterior. Y esta oración funciona en español porque en español las oraciones pueden tener sujeto omitido. Es más importante que haya un verbo con tiempo. En este caso lo hay. Viene, está en presente y no está bloqueado, obstruido por ninguna cláusula. Tiene alcance libre. Así que conseguimos una oración completa. Y este ejemplo es el clásico de los estudiantes. Un grupo de fabricantes de sombrillas se topó con un problema en el recinto de Río Piedras, ya que el clima es inestable. ¿Cuál de las dos frases es la que falla? La segunda. Hay estudiantes que me preguntaban, profesor, pero ¿por qué una oración nunca puede comenzar con porque o nunca puede comenzar con ya que? Ya lo sabemos. Esta frase no es una oración porque ese que de la frase ya que está bloqueando el alcance del verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Es, ya que el clima es inestable, es el verbo que tiene tiempo gramatical de presente, pero el que de ya que está bloqueando su alcance. ¿Cómo podemos resolver este problema? Simplemente, en lugar de comenzar con ya que, comenzamos con una equivalencia léxica del recinto de Río Piedras, es decir, con una frase que nos ayude a referirnos al recinto de Río Piedras y vincule las ideas de las dos oraciones. Un grupo de fabricantes de sombrillas se topó con un problema en el recinto de Río Piedras. En este campus el clima es inestable. Y ahora tenemos una oración completa al final de este grupo de dos oraciones, en lugar de comenzar ya que el clima es inestable. Para practicar, hagamos lo siguiente. A continuación aparecen 4 ítems. Algunos contienen 2 frases, otros contienen solo una.
Intenten leerlas y verificar cuál de las frases falla y si es una oración, si no es una oración y por qué. Esta oración no comunica efectivamente, debido a que no refleja la técnica de la sencillez. Este ítem tiene dos frases. ¿Cuál de las dos no es una oración y por qué? Lo que facilita el proceso de la transcripción de créditos. El ítem 5 será una oración. Verifiquemos los requisitos. Es importante leer bien las instrucciones. Tener en mente que pueden ocurrir accidentes. De las dos frases de la oración del ítem 6, ¿cuál de las dos es oración? ¿Cuál no es oración? Un sobo con una crema que difumine un aroma tranquilizante que permita olvidar hasta el último recuerdo de ese desastroso sentimiento. Es parte de un trabajo de redacción relativo a la publicidad, así que el contenido es un poco llamativo. ¿Cuál de esas frases del ítem 7 será una oración o no será una oración? Verifiquémosla con los requisitos. Luego que tengan su respuesta, pasen a la próxima parte del video. Denle pausa si quieren ahora, porque en la próxima parte verificamos y revelamos cuáles son las respuestas. Esta oración no comunica efectivamente, debido a que no refleja la técnica de la sencillez. ¿Cuál de las frases es la que no es una oración? La segunda. La primera tiene el verbo comunicar. Esta oración no comunica, está en presente, así que tiene tiempo gramatical, no está en un inciso, no está bloqueado por qué, no hay ningún qué que lo bloquee, ni ningún sí, ningún cómo, ningún cuándo, y tiene sus protagonistas. Esta oración, para comunicar solamente hace falta esta oración. Así que la primera frase del ítem 4 sí es una oración. Ahora la segunda tiene el verbo refleja, es un verbo. Segundo requisito, ¿tiene tiempo gramatical? Sí, presente. Pero cuando miramos a la izquierda nos topamos con un que. Y ese que bloquea u obstruye el alcance del verbo reflejar. Por lo tanto, no permite que tenga alcance libre para formar una oración. Debido a que no refleja, no es una oración. Lo mismo sucede en el ítem 5 con facilitar. Facilita es un verbo, está en presente, pero cuando miramos a la izquierda está obstruido por la cláusula por qué. Por lo tanto, estas oraciones aisladas, si yo estoy escribiendo un párrafo y tengo una oración así y extraigo esa oración para formar un calce o un título, no me va a servir porque no es una oración completa. Ítem 6. Es importante leer bien las instrucciones, tener en mente que pueden ocurrir accidentes. La primera frase del ítem 6 es una oración. Tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo? Es, está en presente. Ser en presente es. Tiene verbo, tiene tiempo gramatical, no está en un inciso, tiene sus protagonistas. Sin embargo, la segunda frase comienza con un verbo en infinitivo que no tiene un auxiliar u otro verbo que le dé tiempo. Así que no sabemos si está en pasado, en presente y en futuro. Conclusión, no puede formar una oración completa. Si lo aislamos para redactar un nuevo texto a partir de esa oración, no funciona porque realmente no es una oración. No tiene tiempo gramatical. Y por último, un sobo con una crema que difumine un aroma. Cuando nos topamos con el verbo difumine, nos damos cuenta de que tiene tiempo gramatical, pero una vez más miramos a la izquierda y está obstruido por la partícula que, por la cláusula que. Más explicaciones y prácticas, si les gustó, si les aburrió, si no lo entendieron, si quieren saber más. Los exhorto a matricularse en el curso COPU 4136, Redacción Básica para Medios de Comunicación. Es un curso que los estudiantes de bachillerato pueden tomar como electiva, si lo consiguen. El curso graduado Link 6015, Producción de Textos, en el programa graduado de Lingüística de la Facultad de Humanidades, o el curso TRAD 6452, Sintaxis Superior Española 2, en el que se trabaja con el sintagma verbal y se discuten exhaustivamente estos requisitos aplicados
a la redacción y la corrección de textos. Si les interesa un taller particular sobre estos temas, se pueden contactar con este servidor al correo electrónico hector.aponte2@upr.edu. Gracias por su atención y su compromiso con la buena redacción. A mis estudiantes, mucho ánimo. Cualquier pregunta en las horas de oficina, en la plataforma virtual o en el correo electrónico. Hasta la próxima.